Bien, entonces voy a compartir un pequeño material que de la clase pasada. ¿Cómo se llama? Era algo complicado. Sí, pero no de ley. ¿Viste esa serie? ¿Lo vale? Sí. Ah, no la vi. Ahí visualiza un poco, sí. Sí, se ve, ¿no? Sí. Bien. Entonces, más o menos, esto después lo voy a compartir de ustedes, ¿cierto? Con respecto a lo gráfico de una superficie, ¿sí? Ahí está más o menos descrito en un resumen. Lo que uno tiene que graficar es el gráfico de la función. Aquí le puse a varias variables, pero lo que uno va a graficar, que comenté, es funciones de R2 hacia. Ese tipo de funciones es lo que uno puede visualizar, por la dimensión, ¿cierto? Dimensión 2 y 1, o sea, 2 más 1 igual. Esa es la máxima gráfico que uno puede visualizar, lo que uno sabe. Entonces, como son tres variables, yo lo puedo escribir así, x y z, también lo puedo reescribir así. Son la interacción con tres variables, ¿cierto? Donde participan las tres variables. La f de alguna cosa que no pueda conocer. El ejemplo clásico que hemos reescrito así, ¿cierto? Mira, lo que voy a usar la notación, x y a dos variables, que así está la notación, ¿cierto? La habíamos puesto el más simple, así. Es del ejemplo pasado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si uno le llama a esto z, pues al final tiene la escritura z igual, que lo puedes reescribir así. ¿Sí? Entonces, en términos de esta ecuación, tendría que escribirlo a cero, o sea, tendría que reescribirlo así, ¿no? Z menos y cuadrado igual a cero. Para que se entienda la notación que había puesto acá, ¿cierto? Una F mayúscula, y aquí hay una F pequeña, ¿ves? Entonces, con una F pequeña y una F mayúscula, cualquiera de las dos formas se puede reescribir. Entonces, si lo miras de esta forma, estás definiendo una F a dos variables. Y si lo miras aquí, es la interacción de todas ellas, y a veces esto se llama, en el mismo lenguaje, una superficie. Entonces, cuando habla de una superficie, digamos, en general, podríamos estar despejada la variable, ¿sí? Aquí explícitamente está despejada, ¿cierto? Z igual es. Y en este de aquí no está despejado la variable, que es como este caso, ¿ves? En ningún momento se despejó la variable, ¿sí? No dices quién es la Z, ni la X, ni la Y. Entonces, lo que habíamos visto, por ejemplo, en una especie de un recetario, ¿cierto? La intersección con los ejes coordenados, ¿cierto? Son los cortes que uno deja. Entonces, ¿qué es lo que tienes que mirar en la ecuación? ¿Ve? Un poquito más porque se ve. Entonces, lo que uno tiene que mirar, ¿cierto? Son tres. Con el eje X, lo único que hace es sobrevive en la ecuación, lo que está ahí, lo que se está haciendo, el I0 y el Z0, ¿sí? En la ecuación. ¿Sí? El I0, Z. Por eso que se dice intersección con los ejes coordenados.
Entonces voy a explicar de nuevo un poquito por qué se hace esas cantidades cero, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no, aquí tu sistema referencial es así, en las tres variables, ahí está en el espacio que vimos. El hacer x igual 0 y igual 0, o sea, esta componente no tiene, recuerden que la negativa está por acá, pues esto no tiene y eso tampoco tiene. Entonces, lo único que te estás quedando, digamos, ¿qué información hay aquí? En este eje. Eso es lo que te está diciendo. Cuando la segunda componente y tercera componente es 0, lo que está diciendo, no hay este eje de acá y tampoco hay este eje. Es como proyectar, ¿cierto? Las proyecciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que analizar ecuación por ecuación, ¿ve? Entonces ahí he visto las tres posibilidades, ¿ve? Dos componentes se tienen que hacer 0, ¿ve? Entonces ahí están las posibilidades, dos componentes 0 y vas intercalando, ¿sí? Entonces la que no se hace 0 es lo que, en donde deja el rastro la superficie, porque yo no sé si la superficie por dónde pasa, es el detalle, ¿sí? Pues, por eso que hay que ir analizando caso por caso, ¿ve? ¿Sí? ¿Qué más les había mencionado, cierto? El punto dice, traza sobre los planos coordenados. Traza para nosotros es qué figura, ¿cierto? O qué sombra algo deja en términos de los planos coordenados. Traza sobre el plano XY, miren, ¿qué es lo que se hace en la variable? ¿Qué es lo que la variable no está? La variable z no está, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir geométricamente? Si la variable z no está, es porque aquí no hay, ¿cierto? O sea, no está este componente y abajo tampoco. Entonces al final tú tienes este plano XY, entonces este es el plano XY. Eso significa, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entiende un poquito lo que uno hace? ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre intersección y trazas? Lo que pasa que, bueno, sí, el nombre es como intersección, ¿sí? O sea, ¿cuánto me deja esa intersección en el fondo? ¿Sí? Sino que para trazar es como ya, ¿qué rastro me deja al hacer esa intersección? Pero al final son intersecciones, ¿ya? Son intersecciones, ¿sí? ¿Bien? La única diferencia es que antes hacía dos componentes 0 y ahora hago una. Y geométricamente significa que solo me quedo con planos, ¿sí? Porque los ejes los estoy haciendo 0. 0 acá y el otro 0. Eso es lo que está haciendo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que está diciendo, yo me estoy quedando solo con respectivos planos, ¿cierto? Y ahí deja algún rastro la figura, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Por eso que traza o intersección, que es lo mismo, solo que detecta ya, digamos, más geometría que el otro, solo para identificarlo, ¿no? Y ponerle nombres también, ¿no? Pero uno podría poner intersección también, no hay problema, ¿sí? O traza intersección es lo mismo, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que uno está haciendo aquí, lo que le decimos, simplemente administrar un poco, digamos, que nos agrade el dibujo y hagamos un buen gráfico. Por ejemplo, yo hago, por ejemplo, el eje Y vale 0. Supongamos que vale el eje Y, entonces tengo que hacer un gráfico así, ¿no? El eje Y igual 0, entonces esto no va. Estos son más, ¿cierto? Recuerden que todo está tridimensional, ¿cierto? Entonces, este es el Y, este es el X, este es el 0. El Y0 significa que esto no está, ¿cierto? Entonces yo me quedo solo con este plano. Acá. Y me quedo solo con eso. Y eso que está atrás, ¿ves? Entonces, eso como no está, miren, simplemente lo elimino y me queda ese planito que está. Y este es el plano, el que sobrevive acá, recuerden que era este X. Entonces este es el plano X y arriba está el Z. Es el plano coordenado XZ. Y aquí tienes un plano, ¿ves? El plano que conoce. Entonces exactamente lo notan en el plano, solo para dibujarlo como se ubicó aquí. Este es el plano que quedó así. Entonces la superficie, cuando cortan con esto, deja algún diseño por acá. Eso significa para nosotros la traza o el rastro que deja, ¿sí? Eso es lo que está haciendo, ¿sí? ¿Sí? Y lo mismo hacen para los otros planos, ¿sí? Entonces depende mucho
la superficie a veces no tan trasladada, a veces nunca va a cortar. ¿Sí? Por eso después ¿qué pasa con los paralelos? Entonces, en los paralelos lo que uno hace, traza un plano paralelo y ve que a lo mejor ahí corta, depende de la superficie. Por ejemplo, esto está centrada como en el origen, por eso que se detectó que hay un trazo. ¿Sí? Se detectó que hay. Profesor, consulta. ¿Siempre se dibuja el plano de coordenadas así? Z arriba y a la derecha hay X. Pueden dibujarlo en cualquier parte, pero tienes que ubicarlo. Lo que sí tienes que ser claro quién es tu X, tu Y aquí. ¿Sí? ¿Sí? Porque no hay, lo que pasa es que todo viene por esta notación clásica que ya conocen en el plano, ¿no? Este es mi variable X independiente y este es mi dependiente. ¿Sí? Este es el independiente porque tú le das un valor y aquí asume cuál es el valor de la imagen. ¿Sí? Y esto nosotros lo denota uno así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces al final, para mantener esa estructura aquí, más X y acá, y se evita la forma que sale, solo para no cargar notación. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, como uno está acostumbrado a hacer gráficos con la variable X, con la variable Y, entonces este mismo plano, depende de dónde lo quiera mirar. ¿Sí? ¿Dónde lo quiero ver? ¿Sí? Aquí tienes varias opciones del plano, ¿te das cuenta? A lo mejor para ti es el X y esto. ¿Sí? El X, entonces tu Z sería esto. ¿Sí? Pero tienes que anticipar cuál es tu variable, porque todo lo que uno está acostumbrado lo mira al revés. ¿Sí? Por ejemplo, esto que era hacia arriba, lo tienes que mirar ahora hacia acá. Entonces, tu gráfico sería algo así. Entonces, en tu sistema de coordenadas se ven así. ¿Sí? Pero toda tu notación tiene que ser esto primero, después esto tercero. Entonces, eso tienes que ver esto. Depende de la notación como estés usando. ¿Cómo decía esto primero y eso tercero? Es que van aquí tres variables, ¿no? X y Z. ¿Cierto? Para él su Z es este de acá. ¿Sí? Su Z es este de aquí. Entonces, eso es lo que tiene que anticipar al inicio. Que tienes la variable, recuerden que esto viene así, ¿no? X y su imagen, ¿ves? X y, ¿no? Entonces, para él su gráfico, el clásico es de esto, ¿verdad? El tercer componente es la imagen aquí. ¿Sí? Pero para esto de aquí, conforme estás, esto sería X, F de X y, o sea, tu notación sería así. Y aquí el Y, ¿verdad? Porque tu primera componente, segunda y tercera así. Así se grafican los vectores, ¿verdad? Pero eso es por tu forma de sistema de coordenadas que tú querías elegir. ¿Sí? Pero sí se puede, pero el problema es que tienes que cambiar toda la estructura de notación. Exactamente cuando, qué bueno que me hayas preguntado, cuando en física, por ejemplo, hay tres vectores bien básicos, los canónicos, ¿cierto? ¿Sí? El I, el J y el K, se usa, ¿cierto? Entonces, ¿el I quién es, digamos? ¿Sí? El I es coordenadas, uno coloca así, 1, 0, 0, ¿cierto? El J, 0, y el K, 0, 0. Entonces, ya tiene este orden, IJK, porque viene en este sentido, digamos, de la notación, digamos. Pero uno podría definirlo al otro lado. Entonces, toda tu geometría tienes que cambiar. ¿Sí? Porque tu sistema referencial, este es el canónico que uno usa, pero hay cambios de base que son diferentes. Lo puedes usar de otra forma. O sea, para mí, mi I podría ser eso, o eso y eso. Entonces, toda la geometría que uno conoce, lo tienes que mirar de otra forma. Es ¿cómo se llama? La figura que uno hace. ¿Sí? Pero estos son los clásicos, ¿ves? ¿Y eso por qué? Porque estos son como si estuvieran en el primer octante, porque uno lo visualiza aquí. Pero hay figuras, digamos, que es mejor graficarlo al otro lado, que donde no se ve, y mejor el otro. ¿Sí? Depende de las variables que uno más se acomoda en realidad para visualizar. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿por qué se usa ese estándar? Porque lo decía. El XY, este es un plano, ¿cierto? Al final este es el plano XY. Y eso tengo que verlo en alguna parte de esos tres planos que uno tiene, ¿cierto? ¿Sí? Voy a visualizar los tres planos que hay ahí. Los tres planos que se visualizan a la vez, ¿cierto? Esto, miren.
como yo quiero mirar los gráficos así, ¿eh? Para graficar funciones siempre tienen que poner el dominio abajo y el recorrido arriba, ¿cierto? Pero tú podrías hacerlo al revés, como te decía, pero es como trabajando con la inversa, ¿sí? Por eso que tengan cuidado con eso, ¿sí? ¿Bien? Entonces, si esto es bien aceptable para uno, entonces lo que hace es que ese plano, lo más razonable, porque yo quiero mirar lo que su imagen esté arriba, digamos, de una forma más clásica, entonces acá tengo que graficarlo el plano X. Entonces aquí este plano, digamos, y aquí viene de nuevo otro plano. Entonces, de aquí lo voy a graficar chiquitito para que se vea. Esto sería, si esta es la variable X y Z, esto sería el plano Y. Entonces esto tiene su proyección ahí y hacia abajo, ¿cierto? Entonces de nuevo se ve el plano ahí. ¿Sí? Y el otro plano, el clásico, el que estamos viendo aquí. Entonces esto sería el plano X. Ahí tienen los tres planos. ¿Sí? Y esto, si ustedes miran aquí, entre uno y el otro son 90 grados. ¿Sí? 90 grados. ¿Sí? Pero este no es el clásico, digamos, porque no sé si han visto en arquitectura, cuando usan las proyecciones, ellos no usan 90-90. ¿Se han dado la curiosidad entre los X que usan cuánto? ¿Sí? 120. ¿Sí? ¿Ellos por qué? Por la misma figura. Para ellos es mejor abrirlo un poquito más para que se vea la figura más bonita. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de hecho, le llaman las figuras isoespectrales o isométricas. ¿Sí? Y todos los ángulos son, en lugar de ser 90 acá, podías cambiarlo los ángulos, 120. ¿Sí? Entonces, y eso porque para ellos detecta mejor visión, digamos, en términos de su estructura. Entonces, y ellos para cambiarlo tienen que anticipar. Cuando es 90, cuando es 180. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace. Pero esto, en términos de geometría, digamos, el fijar acá es lo que uno hace por lo que te sirve. XY y un punto que está acá, sigma. O sea, una tercera componente. Eso es por ese hecho, ¿no? Pero, como te vuelvo a repetir, puedes usar cualquiera de los sistemas que uno conoce. ¿Sí? Pero tienes que anticipar, sí, qué es lo que está representando. ¿Qué es lo que está representando? De hecho, hay ecuaciones, digamos, que lo voy a compartir justo cuando uno va variando las variables aquí. ¿Cierto? Entonces, alguien puede decir, ¿qué pasa si yo cambio aquí Y y aquí cambio Z? ¿Y cómo su figura va a cambiar, cierto? ¿Sí? Porque aquí tienes, mira, tienes tres posibilidades. La misma estructura, tú puedes cambiar también así. X cuadrado más, por ejemplo, Z cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué otra posibilidad? El X puede estar despejado, ¿cierto? Es Y cuadrado más Z cuadrado. Tienes esto y tienes Z más Z cuadrado. ¿Sí? Entonces, cada uno son... Y la pregunta es, ¿qué pasa si tú quieres dibujar simultáneamente? ¿Sí? Tengo que fijar un eje referencial. Me obliga, ¿cierto? Porque yo quiero hacer tres figuras de uno solo. ¿Sí? Entonces, si uno fijo, el otro va a cambiar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque la forma que está el X y Z está despejado una función de otra. ¿Sí? Y eso es lo que quiero ver. Entonces, miren, lo que expliqué un poquito mucho más rápido son las simetrías. ¿Sí? Y eso es lo que quiero que entiendan bien. Las simetrías. Ahí creo que se ve mejor la simetría. ¿Sí? Traza, ya está. Simetrías. Miren, las simetrías es lo que decía. Simetría significa que lo que tengo información de un punto en alguna parte, quiero ver si se puede de alguna forma ver ese mismo punto simétrico a alguien. Por eso el término simetría. ¿Sí? Simetría. Miren la ecuación de simples aquí. Lo que tú tienes que mirar, por ejemplo, ¿a qué le llamas si es simétrico respecto al plano XY? Entonces, la idea es bien simple. Imaginemos que este es el plano XY, que está acá, ¿cierto? ¿Sí? Creo que uno lo visualiza ahí para que se vea. Entonces, este plano que está ahí, lo está ahí, que está debajo. ¿Sí? ¿Qué significa ser simetría respecto a este plano? Lo que quiere decir lo siguiente, yo tengo un punto acá,
¿cierto? Ese punto tiene que estar reflejado en la ecuación lo mismo que está por acá, en la misma posición. O sea, es como hacer caer una, digamos algo, como se llama, una bolita de acero, imagínense, se cae, traspasa y se ve en la misma otra posición. O sea, si está a la altura 20 aquí estaría a la altura, como está abajo, menos 20. Pero en esa misma escala. Eso significa ser simétrico. Miren aquí, ¿ven? Lo que dice matemáticamente, lo que pasa en la superficie con z es lo mismo lo que pasa en superficie con menos z. ¿Sí? Entonces, eso es ser simétrico. Miren el caso de acá, el caso de aquí, de esta ocasión. ¿Sí? Miren qué es lo que pasa ahí. ¿Será simétrico respecto al eje x? XY. ¿Será simétrico? ¿Será simétrico? ¿Qué dicen ustedes? La primera parte. ¿Será simétrico respecto al plano XY? ¿Sí? ¿Por qué una palabra? Con la Z. Veamos. No, pero no es simétrico, Veamos. tiene solamente proyección hacia arriba. Sí, pues no cayó, ¿ven? El punto que está ahí no se refleja lo que está abajo. ¿Sí? Entonces, según la geometría que nosotros tenemos, no debería acontecer. ¿Sí? Pero matemáticamente tenemos que verificar esto. ¿Sí? Entonces, si lo escribo en este formato, recuerden que tengo que definir una F mayúscula. ¿Sí? Y la F mayúscula para mí es el que está acá. ¿Sí? Porque hay una F pequeña que es esta, pero este no está escrito en términos de este lenguaje. ¿Qué me dice? ¿Ven? En términos de este lenguaje. ¿Ven? Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente reescribir en términos de ese lenguaje. Voy a reescribir. Entonces, teníamos z igual x cuadrado más. Entonces tenemos que escribirlo en este formato, ¿cierto? En F mayúscula. O sea, la F mayúscula 3 variables. Entonces esto lo pasa para acá o para acá, en cualquiera, porque es igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿les parece si lo ponemos aquí? Menos y cuadrado igual, porque esto también podría pasarlo al otro lado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cualquiera de las formas es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la F aquí? A 3 variables, x y z. Sería toda esta expresión que aparece. ¿Sí? Eso es sería z menos x cuadrado menos y cuadrado. Esa es tu función. ¿Vean? Entonces, ¿qué es lo que dice la primera parte? Tienes que comparar qué pasa con cambiando z por menos z, ¿cierto? Entonces, esto no se cambia y aquí sí se cambia, ¿cierto? Z por menos z. Entonces, ¿cuánto es acá? Es igual, ¿cierto? Menos z. Esto no se cambió, el x sí mantuvo, ¿cierto? Mantuvo. Más, menos, X cuadrado. menos y igual. Tienes que comparar. ¿Son o no iguales? Simplemente. ¿Son o no iguales? Mira, suponte, porque a veces uno visualiza, mira, hay un cambio de signo, se nota claramente que no es, pero uno siempre hace. Suponte que si son iguales, x y z es igual, f de x y son iguales. Si son iguales, esto ya tiene su valor, ¿cierto? Que es este de aquí, por x, z menos x cuadrado, y el otro lado sale menos z, menos, ¿cierto? Entonces este de aquí se van, ¿cierto? ¿Sí? Entonces z igual a menos z. Y esto debe ser, ¿cuándo es válido esto? Solo este es válido cuando z es 0, si no, no, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esta igualdad es sí, solo sí. Z igual a 0. O sea, solo en z igual a 0 se cumple. En otro caso, es una contradicción, ¿cierto? ¿Sí? O sea, en otro caso, el f de x y z es diferente de f de x y menos z. ¿Sí? Entonces, hay puntos, lo que está diciendo, hay puntos z donde no hay la igualdad, ¿cierto? Hay puntos z. Entonces, lo que ustedes me decían, el punto que estaba a la altura 20, por ejemplo, ¿cierto? No se puede reflejar así. Entonces, lo que está diciendo, que puntos que están ahí yo no lo puedo reflejar. Y esto puede ir variando. Miren,
Si tú miras aquí la cosa interesante, ¿ves? El X e Y son libres. ¿Sí? Son libres. ¿Sí? El X y Y no depende de X y la igualdad. ¿Sí? No depende de X. Entonces, lo que está diciendo aquí, sin hacer ningún gráfico, lo que está diciendo aquí, un punto que está acá, la parte positiva, no tiene su correspondiente negativo. No tiene. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo, que hay puntos que no están debajo, sí o sí. Y ahí hay puntos. Solo con simetría ya dice que realmente no hay puntos que están ahí. Porque es independiente del X, ¿te das cuenta? Independiente del X. Porque acá no interviene el X, siempre se anula. Entonces, es la forma de usar la simetría. ¿Sí? Simetría. Bien. Miren, pero ¿qué pasa con respecto a los otros planos? Mira, el XZ. Eso sí. El XZ. ¿Sí? Nuestra figura ya sabemos que es redondita, ¿verdad? Eso nos ayuda harto. ¿Sí? Es redondita. Y redondita es por los cortes que teníamos. ¿Se acuerdan que tenía círculos? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir de alguna forma? Que las simetrías son buenas, le digo. Las simetrías son buenas. Entonces, ahora es el X y el Z. ¿Sí? Ahora vamos en el plano XZ. ¿Sí? El XZ. Recuerden que el plano XZ está aquí. El plano XZ. Yo tengo que mirar aquí. Ese plano directo. ¿Sí? Este es el plano XZ. Y aquí, como para visualizarlo solo el plano XZ. Entonces, lo que está diciendo, quiero ver si hay simetría con respecto a esto. ¿Sí? ¿Ven? Simetría. Entonces, de nuevo, hacemos lo siguiente. Miren la ecuación del plano XZ. El I vale 0, ¿cierto? ¿Sí? No, se me estoy confundiendo. El plano XZ está aquí, ¿ven? El I es cambiado por menos I. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? El I cambiado por menos I. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un I acá, ¿cierto? Un punto que está acá, ¿cierto? Idealmente un punto que está acá. Ese mismo punto lo tengo que ver qué pasa con el que está ahí. ¿Sí? ¿Entiendes? Un punto que está acá referencialmente, algo que está por acá, y lo tengo que mirar. Por ejemplo, aquí cuando hago un punto, me refiero a, por ejemplo, hay un ángulo aquí. Ese ángulo tiene que ser lo mismo, por ejemplo, que estoy visualizando aquí. Estoy mirándolo acá. Y versus, ¿cierto? Sí. O sea, el punto que está acá, tengo que mirar exactamente qué pasa con este punto que está atrás. ¿Sí? Es lo que está haciendo. Entonces, matemáticamente significa, miren, de nuevo, ¿cuál es el que va cambiando de signo? El que va cambiando de signo es I con menos I. Y el resto mantiene, ¿ve? X, Z, XZ. Lo mismo. ¿Sí? XZ, ¿ve? Entonces el I, exactamente por el cuadrado, como mencionó, miren, absorbe los signos. ¿Sí? Absorbe los signos. ¿Sí? Porque ¿quién es el que ha sido cambiado de signo? Solo el I, ¿ve? Solo el I. ¿Sí? Entonces simplemente, en la parte matemática se refleja por el hecho de ser cuadrado. Los signos que cambias X por el menos X es lo mismo. ¿Sí? Entonces miren, la otra manera de mirar, cambias X por menos X, ¿cierto? Y el I por menos I. Eso es lo que uno está haciendo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en esta ecuación, miren, que no cambia justamente porque está elevado al cuadrado. Este es cuando cambié, por ejemplo, en este caso, hemos cambiado esto, ¿no? Menos I. Entonces, lo que has cambiado a la ecuación original, has cambiado I por menos I. Y esto es lo mismo, porque es lo que decía mis compañeros, por estar elevado al cuadrado. Esto de acá es exactamente lo mismo. Entonces, eso significa la simetría. O sea, un punto que está acá se ve exactamente el punto que está hacia atrás del plano. ¿Sí? Y estos X sí son arbitrarios, ¿se dan cuenta?
O sea, yo puedo ver en cualquier parte lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué ayuda los gráficos la simetría? Entonces, basta graficar lo que pasa acá y la otra figura lo que tiene ahí. Pues basta graficar lo que pasa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, para ahorro, digamos, o puede ser de la parte matemática o también en términos de software, digamos. Entonces, la pregunta natural es, ¿qué pasa si yo solo grafico el primer cuadrante? Solo en el primer cuadrante. ¿Será que solo con el primer cuadrante yo puedo reconstruir la información de la superficie? ¿Sí? Solo con el primer cuadrante. Que es más fácil porque yo lo estoy visualizando. ¿Sí? Entonces, en el primer cuadrante, yo solo me dedico así. Entonces, el primer cuadrante, yo solo me dedico así. Ahí está mi primer cuadrante. X. Ya no me preocupo qué es lo que pasa hacia atrás. ¿Sí? Entonces ya tengo este octante, ¿cierto? Si uno visualiza aquí, hay un octante aquí, mira. Yo solo puedo graficar, se ve bien. ¿Cierto? Ahí te lo tengo. ¿Sí? Entonces, la pregunta natural es, si yo miro la figura solo de este octante, ¿puedo completar el resto? ¿Sí? Y la respuesta es sí, por la simetría que les acabo de decir. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un punto que está acá se ve el otro punto que está acá. Porque recuerden que nuestra figura que quería detectar bien era esta, ¿cierto? Completa. Era el completo aquí. ¿Sí? Pero en este octante, ¿qué es lo que aparece aquí? Aparece sobre este base, ¿cierto? De aquí. Profe, aquí le llama octante una división de qué es lo que es de En 8 partes. ¿Pero de qué? ¿Del cubo? Todos los positivos. Pero esto va a infinito, ¿no? ¿Sí? Pero exactamente, toda la parte positiva. Esta es la parte positiva. La parte positiva. La parte positiva. ¿Sí? O sea, todas las coordenadas que yo estoy graficando aquí son x positivo, y positivo y z positivo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, un ejemplo muy práctico. ¿Qué puntos prácticos yo puedo graficar? Por ejemplo, 1, por ejemplo, 2. 1, 2, ¿cierto? Acá sería el 1, 2, ¿cierto? 1, 2, ¿sí? Los vectores en R3 se grafican. Primero abajo la primera componente, 1, 2. ¿Sí? ¿Y cuánto es z? Veo aquí, ¿cierto? El x le di 1 y el y le di 2. Sería 1 más 4 serían 5. O sea, el 1,5, ¿cierto? Entonces de altura 5, ¿no? Entonces visualizo aquí, lo voy a borrar, ¿no? El 1, 2 y el z vale 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces de altura 5 significa que esto que mide 5 unidades, ¿cierto? Se coloca acá 5 unidades, ¿sí? Porque esto está mirado aquí, en esta altura, 5 unidades. Entonces, para ser bien preciso, aquí 5 justo me dio el lápiz ahí con la punta incluida, ¿verdad? Pero lo que hace aquí, está bien, y esto aquí. Este es el vector en R3, 1, 2, 5. ¿Sí? Pero está mirado en este octante, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea, lo que está haciendo así es este. ¿Se ve el punto aquí? De altura así. Esa es la forma de graficar un punto en R3. Para ser más preciso, el 2 estaba por acá, ¿no? 1, 2, 5. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el 1, 2, 5, miren con la simetría. Esto es todo lo que está en el primer octante, ¿cierto? 1, 2, 5. ¿Sí? ¿Qué pasaba con la simetría? Para entender la simetría. ¿Qué punto hacia atrás debería ser el punto? Que yo ya no lo estoy graficando y yo sé qué pasa por ahí. También es 5 menos 5. 1, 2, Menos 5 en el eje Y. Ah, no puede ser 1, 2, 3, Menos 5. 5 en el eje Y. Es con respecto al I, recuerda el I. ¿Sí? Para que sea el mismo, entonces tiene que ser algo atrás, ¿cierto? Pero con su misma altura. ¿Sí?
con su misma altura. O sea, eso mirado, este mismo vector, pero mirado hacia atrás. ¿Sí? Recuerda que el vector pasa por cierto. Menos 2, 1, 5. Entonces, tengo que mirar el punto 1, 2, 5 versus. Recuerda que es el negativo de este, ¿sí? Porque el I es el negativo, porque yo quiero mirar hacia atrás. Menos 2, y me tiene que dar también 5. Eso es lo que está haciendo en la ecuación que estaba haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, estos de acá son iguales. El 1, 2 con menos 2 siempre me da 5. Profe, disculpe, ¿el 5 sale de los exponentes de la...? No, al reemplazar, el 5 sale al reemplazar en los exponentes. ¿Sí? Claro. Lo que estoy haciendo aquí, x por 1 y el y por 2. ¿Sí? Entonces elevado al cuadrado, 4 más 1, 5. Ah, Entonces de altura 5. Porque el z, lo que tú me dijiste, el z representa la altura. ¿Sí? La cantidad de z es la cantidad de cuánto de este punto está ahí, y ahí te dan la coordenada. Aquí estamos en el plano Z. La simetría respecto al xz. ¿Sí? Eso es lo que estoy viendo. ¿Sí? Pero la simetría respecto al xz es esto. Que esta ecuación debe coincidir. Y lo que está pasando es esto. Lo que estoy mirando acá, el negativo hacia abajo, afuera. Aquí está el menos 2. Lo que está haciendo aquí. Recuerden que se grafica así: el x, el y. Y su altura, lo que está haciendo es la misma altura. ¿Sí? Entonces lo que está mirando es esto. Este vector es lo mismo que este vector en el gráfico. ¿Sí? Algo que está acá se mira exactamente lo mismo. ¿Sí? Con números se entiende mejor, porque es lo que uno visualiza. El punto que está acá se visualiza así. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es puntos que... Mira, y esto estaba en el primer cuadrante, ojo. ¿Sí? Ojo, el primer cuadrante, el x y positivo. El primer cuadrante significa que lo que está acá se refleja en este primer cuadrante en respecto a esto, todo lo que está acá. ¿Sí? Hacia atrás. ¿Sí? Porque este es el primer cuadrante. Yo miré solo qué es lo que pasaba respecto a esta especie de un espejo acá. Mírenlo, un espejo de aquí. ¿Sí? Entonces la misma figura se ve hacia atrás. Pero este es el cuadrante XY positivo. Entonces eso es lo que está pasando. Lo que está acá se refleja aquí. ¿Sí? Porque el X era positivo y el Y positivo. El Y, disculpa, positivo, luego cambia el negativo. Pero puede ser al revés también, ¿cierto? Que el Y negativo se refleja acá, ¿no? Es lo que está pasando. Entonces todo lo que pasa, información de acá, se está mirando la información de ahí y su altura. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Sí? Eso es ya un poco, se entendió, ¿cierto? Las simetrías después los otros son parecidas. El plano IZ también, ¿IZ qué quiere decir? Que el X cambiado por menos X, también, ¿verdad? X por menos X, también es prevalece. Entonces también hay simetría. ¿Sí? O sea, simetría. O sea, lo que hay acá, también visualizo lo que vaya atrás. ¿Sí? Entonces esto es lo que está mirando, también visualizo aquí. Entonces lo que quiere decir en gráfico, un pedacito que está para ahí lo puedo reflejar en el otro lado así. Entonces basta sacar la información de eso. ¿Dónde después vamos a usar la simetría alto, por ejemplo? Imagínense que nos digan calcular el volumen de un paralelo, de esta caja, de este cubo, por ejemplo, el volumen. ¿Sí? Hay una fórmula explícita, ¿cierto? Que uno ya conoce. El área de la base por la altura, ¿cierto? El área de la base por la altura. Pero es lo mismo que tú solo grafiques o calcules esta área en el primer octante. ¿Sí? Primer octante. Y después lo sumas 8 veces. ¿Sí? Porque el octante. Porque hiciste el cálculo en un octante. ¿Sí? No, pues depende el cubo. Si yo lo centro, depende. ¿Sí? Porque aquí 1, 2, 3, 4, ¿cierto? ¿Sí? Pero si esto está centrado, 4 más hacia abajo. Si esto está la base hacia arriba, ahí son los 4, porque está en la parte positiva. ¿Sí? Entonces el cálculo de un octante se suma la cantidad de veces a dónde está la geometría. ¿Sí? Entonces, pero se usa harto la simetría para eso. ¿Sí? Sobre todo cuando vamos a ver el cálculo de volúmenes con integral, ¿cierto? Ahí vamos a usar harto la simetría.
Bien, eso es respecto a las simetrías. Y aquí hay otro tipo de simetrías que les decía. Respecto a los ejes coordenados. ¿Cierto? ¿Se ve ahí o más o menos? Ahí mejor se ve la pizarra, ¿verdad? Esto después ustedes lo van a tener en el material, así que no es necesario que copien. Porque se acuerdan que les decía que estoy escribiendo unas notas para ustedes para que sea más práctico ahí. Sí. Bien. Miren acá, es otro tipo de... ¿Qué es lo que se está mirando? Lo que se está cambiando de signos, dos variables. Antes era una, ¿verdad? Ahora dos variables. Entonces, como son tres variables, hay tres posibilidades. Mantener una sin cambio, ¿cierto? Mantener una sin cambio en el signo. Miren, aquí mantuve X sin cambio y el resto lo cambié por sus respectivos signos. Voy a explicar qué significa eso. Acá en el sentido práctico lo mismo. Lo fijé el X sin cambio, el Y sin cambio y el Z sin cambio. ¿Ven lo que está haciendo? ¿Sí? ¿Nota? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con eso? Entonces, de nuevo, voy a explicar la manera. ¿Qué es lo que se está haciendo con esto? Es lo mismo. Bien. Estoy fijando el X y los otros dos estoy cambiando el signo. ¿Sí? Entonces, el X es para ambos lo mismo. X. Ahí está. Entonces, tengo que, recuerden, el eje X, el eje Y. Entonces, el XY, yo no he dicho que es positivo o negativo, ¿no? ¿Se dan cuenta? En ningún momento he dicho que es positivo o negativo, lo puedes ubicar en cualquier parte. Entonces, yo lo voy a ubicar. De hecho, para que se vea bonito el gráfico que estoy explicando, lo estoy poniendo X positivo, ¿no? Pero yo podría poner en cualquier parte. ¿Sí? El eje, la componente Y, está por acá, lo voy a ubicar así. Pero ya lo fijé a priori, ¿ven? X positivo y positivo, solo para visualizar. Pero yo puedo ir variando. ¿Sí? No me dice quién es positivo, quién es negativo aquí. Lo importante sí, después visualice, dice. El Y y ahora visualice el menos Y. Estamos acá. El menos Y está por acá. Si este sí, esto vale menos Y. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más tengo que visualizar de signo? El Z positivo y negativo. Depende cómo el signo queda. Entonces, si el Z lo ubico por acá, o sea, ¿qué quiere decir? Que está a una altura Z. Entonces, el menos Z sería que está debajo, ¿cierto? ¿Sí? Por acá. Menos Z. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, miren lo siguiente. Ustedes saben que el gráfico ya está arriba, porque ya sabemos más o menos familiarizar. ¿Sí? ¿Qué pasa esto de aquí? Miren. Cuando yo evalúe en menos, me tiene que salir negativo la altura, ¿cierto? Pues miren lo que es. F de X menos Y menos Z. ¿Sí? Bien. Entonces esto de aquí, según nuestra fórmula que hemos puesto, ¿cierto? Ven que esto le pasa por acá. ¿Sí? Entonces lo que estoy cambiando, el Y por menos Y y el Z por menos Z. ¿Sí? Entonces sería, había puesto menos Z, ¿cierto? Lo estoy cambiando. Z por menos Z en la F. Por acá de nuevo no vamos a recordar quién es el de X. Lo habíamos puesto así, Z menos eso, ¿cierto? Eso lo habíamos puesto, ¿cierto? Entonces lo que estoy cambiando es Z por menos Z, ahí está, menos el Y estoy cambiando por menos Y. Eso no hay problema. Más, y esto está fijo, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Entonces al final es esto de aquí, luego menos Z, aquí menos, ¿no? Menos y cuadrado, menos, que es lo mismo, cambié el orden, pero menos X cuadrado, menos, ¿sí? Esto salió cambiando menos Y por menos Z, ¿sí? ¿Y qué más tienes que comparar? Ya que no ha sido cambiado, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo.
Entonces sería Z menos. Y de nuevo, miren el mismo problema que antes. La pregunta, ¿estos son iguales o son diferentes? De nuevo, son distintos. Salvo que el Z vale 0, ahí son iguales. El único punto. Entonces estos son distintos. ¿Sí? Son distintos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Miren la geometría. Aquí, en este punto, tienes así, ¿ven? X, Y, Z. Altura Z. Estamos aquí. Este punto que está acá. Este es el punto X, Y, Z. Porque así lo fijé en el gráfico, ¿cierto? X positivo, Y positivo y Z. Aquí está el primer vector. ¿Bien? Y ahora el punto X menos Y menos Z. El X, acá está. El menos Y está por acá, ¿cierto? El X menos Y. Y altura menos Z, pero negativo. O sea, todo el que está acá, aquí su altura está acá, entonces acá. Entonces, este punto, digamos, sabemos que su altura siempre es positiva y acá hay algo negativo. Y acá no hay ningún gráfico. ¿Y por qué no hay ningún punto? Porque esto no se satisface. Si hubiera sido igual, aquí tendría un punto en la evaluación. O sea, este punto no está definido en el gráfico, sino los puntos que están abajo. Entonces, es otra simetría que te ayuda también a mejorar el gráfico. O sea, conclusión de esta simetría, todo lo que hay abajo no hay ningún rastro de la figura. Y todo está cierto. Entonces, eso es la forma de mirar la simetría. Y después pueden mirar ustedes muy parecido. Entonces, para que se memoricen, digamos, un poco de herramientas, digamos, respecto a los ejes coordenados que le puse el nombre, dos variables cambias de signo y una mantienes fijo. Aquí sí. Respecto a los... Este es respecto a los ejes. El anterior era respecto al plano, ¿cierto? Todo un plano. ¿Sí? Entonces, respecto al eje X, ¿ven? ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es exactamente lo que pasa con este eje. De acá no se ve ninguno de estos. Eso es lo que está pasando. Solo con respecto a este eje lo que está diciendo. O sea, lo que está arriba no hay lo que está abajo. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir, en otras palabras, si algo hubiera aquí, por ejemplo, una figura acá, respecto a este eje, en esta misma altura, algo tiene que ser hacia abajo, respecto a este mismo eje. Por ejemplo, imagínense algún cilindro que va así. Aquí. Que hay figuras así, ¿cierto? Los cilindros que están centrados en este eje. O sea, todo lo que va arriba así, se puede mirar lo que está ahí. Es respecto a este eje. ¿Sí? Por eso que algo pasaba aquí. Aquí había así, pero hacia arriba. ¿Sí? Este eje era el bueno, ¿cierto? ¿Sí? Porque ¿cuál es el bueno aquí? Aquí tengo que cambiar, ¿no? X y Z. ¿Sí? Aquí tengo que cambiar, ¿sí? Porque lo repetí. Lo bueno es que aquí se puede cambiar más. ¿Conocen este programa ustedes, no? El Overleaf. Overleaf. Es súper bueno porque para trabajos de ustedes cuando les pidan, lo que pasa es que como en matemática tiene el punto text, ¿sí? Está libre, digamos que puedes compartir uno y otro compañero, y como curso pueden compartir la contraseña, al final todos pueden tener el acceso, pero pueden trabajar de 12 en 12, ¿sí? Porque es libre, ¿sí? Pero funciona. Z. Entonces, respecto al eje Z, cuando dice respecto al eje Z, lo que dice, algo que pasa en términos del sistema referencial, lo que pasa en un punto pasa en todas partes. Eso es lo que te está diciendo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, basta solo un punto y eso pasa en todas partes, igual.
Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso que respecto al eje Z, cambiaste el Z, mantuviste fijo y cambiaste el XY por el X menos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces miren, eso es importante para que vean por qué en donde se cumple te dan buena información. Ese es el tema. Entonces respecto al eje Z, ¿qué es lo que dice? Z mantienes y el XY cambias de signos, ambos. ¿Sí? Es lo que está haciendo. Pero no puedes combinar, ojo con eso. ¿Sí? Aquí es bien rígido, ¿cierto? El X por menos X, el Y por menos Y y el Z mantiene fijo. Yo no puedo poner X aquí, están cambiando de los signos respectivos. ¿Sí? Entonces, aquí tiene el X ahí tiene posibilidad de ser positivo o negativo, porque yo no le he dicho dónde está. Entonces miren aquí. De nuevo. Voy a fijar con numeritos, ¿cierto? Para que se entienda primero. El Z lo voy a fijar, ¿cierto? Lo voy a fijar. Voy a asumir que, recuerden que por la forma que tiene, la F es importante, la forma que tiene la Z ya tiene que ser positiva, ¿sí? Eso es importante. Bien. Entonces, lo que voy a variar es el de X ahí en signo. X. De nuevo, voy a fijar un valor. Otro valor que 2, por ejemplo, aquí 1, 2, el X, ¿cierto? Ahí está el X. Punto particular del X. ¿Bien? Estoy mirando en el primer cuadrante, basta la información con eso, después de lo que decía la simetría, ¿qué es lo que pasa? 2, acá 3, porque para cambiar de valor ya lo que digo, ¿cierto? Aquí tiene, este es el 2,3 en el plano, ¿cierto? 2,3, ¿sí? ¿Bien? 2,3. Ya fijé el X2 y el Y3, ¿cierto? Después tengo que ver qué pasa con menos 2, menos 3. ¿Sí? ¿Sí? Menos 2, menos 3. ¿Sí? Entonces, el menos 2 está por acá, ¿cierto? Verán que este es positivo, el menos 2 está aquí. 1, 2, menos 2. Ahí está el menos 2. Y el menos 3 está para acá. Ahí sería menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Estoy graficando ya todo lo que está hacia atrás. ¿Sí? Entonces, menos 2, menos 3 sería por acá, ¿cierto? Por acá. Esto sería en el plano hacia atrás, sería menos 2, entonces, ¿cuáles son los puntos que están los puntos más aquí? Esto de acá y esto de aquí. ¿Sí? Entonces, eso de acá y el que está atrás, ¿cierto? Por eso que lo fijé ahí, porque no se ve. Ahí se ve en el plano, ¿cierto? Uno que está acá y otro que está atrás. ¿Sí? Yo lo estoy mirando. Todavía no he visto que si esto tiene la misma altura. ¿Sí? Es lo que quiero ver. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, miren. F de 2. 3 porque tengo que evaluar estos puntos, ¿cierto? 2, 3 y fijo un Z cualquiera, no sé. Según los puntos que estaba acá, yo le he dado 2, 3, ya sé cuál es la altura que yo tengo, ¿cierto? 2, 3. Reemplazo aquí. O lo que tengo aquí, ¿no? Lo que tengo aquí. F de X y Z, Z menos Y. Entonces estoy reemplazando 2, aquí reemplazo 2, ¿cierto? F, aquí 2, 3, ¿cierto? ¿Sí? Y el Z lo doy cualquiera, ¿cierto? Porque lo estoy fijando en la F grande, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí, si lo miro aquí, serían, no sé, vamos poniéndolo. ¿Por dónde pasa? Esto quiero que pase por, no sé, Z vale, no sé, cualquier número, ¿cierto? Porque recuerden que es arbitrario aquí lo que estoy dando, ¿sí? ¿Sí?
Entonces, ¿esto cuánto es la función aquí? La f. Simplemente es esto, ¿no? Al z le da 5, menos, aquí 9, ¿cierto? Porque x. Y aquí esto, 25. ¿Sí? Es la cantidad que sale la f. ¿Sí? ¿No? Pero esa no es esa función. Esa no es esa función. No, lo que pasa es que esta función, lo que pasa es que hay una f grande y una f pequeña. Aquí está despejada el z, recuerda. Pero yo para hacer esta simetría lo definí una f grande así, ¿ves? F de x y z igual a 0. ¿Sí? Entonces, a partir de esta, defino mi f. ¿Sí? Es la misma f, la misma f. ¿Sí? La f es esto de aquí. Profe, pero el 25, el 25 parece que no... Sería 4. Ok. Ya, por eso me entendí. Ya, ok. Aquí es el z, ¿cierto? El z ha fijado 5, ¿sí? El z es 5, ¿cierto? Menos, aquí 4, ¿cierto? Menos 9, ahí. Eso, ¿sí? Ahora sí, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, aquí ¿cuánto sale? Obviamente, aquí sale 5,5, 0, ¿sí? Porque este es el i vale 3, 9, ahí está 9. Eso, el f de. Pregunta, pero el f de x nunca va a ser el 5. No, sí, sí, tiene razón. ¿No? Lo que pasa es que fijé aquí en la base, cuando era 0, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que fijé. ¿Sí? Vuelvo a repetir, sí, a que te pierdas. Porque usted le dio valor 5, pero en verdad tiene que calcularlo con esa fórmula. Claro, habría que evaluar todo. No, di un aleatorio, cualquier z. ¿Sí? Cualquier z. Altura, por ejemplo, lo que estoy dando aquí es una altura 5. ¿Sí? Altura 5. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Pero que pertenezca al gráfico, es lo que estoy haciendo, ¿cierto? ¿Sí? Lo que estoy dando aquí de alguna forma, sí, hay que tener cuidado aquí. Lo que estoy dando de alguna altura 5, ¿cierto? Es lo que estoy diciendo así. ¿Sí? De altura 5. ¿Sí? De altura 5. ¿Sí? Entonces, para que sea altura 5 hay que tener cuidado aquí. ¿Eh? Esto me da la altura, ¿cierto? Tiene que decir entonces que eso cuadrado es igual a 5. Eso es cuadrado igual a 5, es lo que quiero decir. Porque fijé arbitrario, es el TT. ¿Sí? Entonces tengo que fijar buenos X, buenos Y. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Es por haber fijado el 2, 3, ¿cierto? El 2, 3. ¿Sí? Este es para X y este es para Y. ¿Sí? O sea, al final lo que estoy fijando aquí, ¿cierto? El X estoy fijando 2, ¿cierto? 2 serían 4, serían 13. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces el Z debería ser aquí 13. ¿Sí? 13. Para que tenga sentido con este número. ¿Sí? Porque ya tiene esa altura 13. Bien, ahora sí. Entonces el Z aquí vale 3. Porque tiene que ser coherente con la ecuación. ¿Sí? ¿Bien? Hay un break. Sí. 8:20. Entonces, solo para terminar. Y ahora fijamos este de aquí, ¿ve? Entonces, de nuevo, menos 2, menos 3, ¿ve? Entonces, al final, aquí, cambiamos aquí, menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Entonces, los cambios de signo es el mismo. O sea, me sale acá 3, ¿cierto? ¿Sí? El evaluar aquí, que estaba acá, tiene su misma altura 13. Que se mira aquí 13, ¿cierto? 13 unidades. Estas 13 unidades, entonces, el valor que aparece acá es exactamente el mismo valor que está aquí. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir que el gráfico que pasa por acá también pasa por lo que está atrás. Y simétricamente, o sea, se ven en la misma proporción. Eso significa respecto al eje Z. Y eso después puede ir variando, ¿eh? Yo fijé solo un numerito, entonces el punto que está acá se mira lo que está. Después esto va variando, ¿eh? Imaginen que esto es toda una secuencia. O sea, si yo fijo así, por ejemplo un círculo, Siempre que sea. entonces aquí todos tienen su misma altura.
¿Sí? Entonces, Pero en el fondo siempre digo x cuadrado más y cuadrado menos 13 en cualquier lado. en cualquier lado. En cualquier lado pasa. ¿Sí? Pero si voy variando, esto también va variando. ¿Sí? Yo lo fijé esto, por eso que era 13 fijo. Nada más. Pero quiero mirar otro punto arbitrario acá. Y puedo mirar en qué altura está, obviamente, ¿cierto? ¿Sí? ¿En qué altura está? Ponte que está acá. Y esto se ve atrás, se ve así. Pues este punto es exactamente reflejado en el otro punto. ¿Sí? Y eso puede ir variando ya en todos los círculos. Por eso que al final nosotros nos salió un círculo, ¿cierto? Porque esa simetría se usó en todas partes. En este caso, por ejemplo, ¿por qué era un círculo? Miren, puedo usar la simetría también. Pero yo fijo una altura fija, ¿verdad? Fijo una altura, porque ya estoy fijando una altura. Entonces, ¿qué puntos X y debo recorrer para que siempre me salga fijo un círculo? Que la sumatoria de 13. Que la sumatoria es exactamente. Entonces, fijo esto, ¿cierto? Z, aquí, por una constante, ¿cierto? Y veo qué puntos de estos satisfacen. Entonces, al final acá son todos los círculos abajo. ¿Sí? Entonces, círculo concéntrico aquí, de cierto radio, arriba se ve así. Por eso que no sabía que antes eran círculos. ¿Hay un break ahí para el café? Creo que 10 minutos, no sé cuánto es.